Cuando el hombre contempla el vacío que lleva dentro, no siempre encuentra respuestas, pero encuentra una verdad que lo transforma. Friedrich Nietzsche no escribió para complacer, no pensó para complacer, y jamás filosofó para pertenecer. Su pensamiento es una rebelión contra la comodidad de las ideas heredadas, un grito salvaje que nace desde la enfermedad, desde el aislamiento, desde una profundidad que muy pocos están dispuestos a tocar. Su psicología no es una teoría ni un manual de comportamiento. Es una disolución total del alma humana frente al espejo más cruel que puede existir, el espejo de la verdad sin adornos. La psicología de Nietzsche es, en esencia, una lucha interna contra todo lo que el hombre ha construido para huir de sí mismo. Es un proceso en el que el individuo se ve obligado a despojarse de cada capa de moral, de religión, de costumbres y creencias, hasta quedarse solo, completamente solo, frente a la responsabilidad de existir. Nietzsche comprendió que el alma del ser humano se encuentra atrapada entre el deseo de obedecer y el impulso de dominar, que llevamos dentro una guerra constante entre la comodidad del rebaño y la angustia de ser libres. Por eso nos mostró la figura del superhombre, no como un ideal físico, sino como un destino psicológico, un alma que ha superado la necesidad de validación, que ha trascendido la moral impuesta, que ha dejado atrás las mentiras que nos mantienen dóciles. Pero para llegar a esa condición superior, primero es necesario caer, perder, quebrarse, mirar hacia el abismo interior y aceptar que no hay sentido preestablecido, que no hay propósito más allá del que tú decidas construir. Este vacío es aterrador, pero es también la única puerta hacia una libertad auténtica, no aquella que nos venden como elección entre opciones prefabricadas, sino la libertad de crearse a uno mismo desde la nada. El mayor enemigo del hombre, según Nietzsche, no es el pecado, no es el mal, no es el otro. El mayor enemigo es la mentira que se dice a sí mismo para no cambiar, el autoengaño que lo mantiene dormido, la moral que lo tranquiliza, la religión que le promete redención sin exigir transformación. Por eso Nietzsche detestaba la compasión entendida como negación del sufrimiento, porque el dolor no debe evitarse, debe atravesarse. El sufrimiento es una herramienta de evolución. El dolor nos saca de la ilusión, nos obliga a ver lo que somos. Y lo que somos, muchas veces, es algo que no queremos aceptar. Por eso su pensamiento es tan temido, porque no consuela, porque no promete salvación, porque obliga al hombre a convertirse en Dios de sí mismo. Y no hay carga más pesada que esa. Desde una perspectiva psicológica, Nietzsche es el médico que te diagnostica sin anestesia. Es el terapeuta que no suaviza tus heridas, que no endulza tus traumas, que no justifica tus fracasos. Te muestra que tu sufrimiento, en gran parte, es elección. Que sigues allí, en el mismo lugar, porque prefieres la seguridad del dolor, conocido antes que el vértigo de la libertad. Que repites patrones porque te aterra la responsabilidad de construir algo nuevo. Que culpas al mundo porque no soportas la idea de que tú eres el mundo que decides habitar. Esta visión puede parecer cruel, pero es profundamente liberadora. Porque si tú eres el origen del problema, también eres el origen de la solución. Nietzsche observó que la mayoría de las personas viven como esclavos de una moral que no eligieron, que repiten ideas como dogmas, que juzgan desde el miedo, que aman desde la carencia, que obedecen por costumbre y que odian profundamente a quienes se atreven a vivir con autenticidad. Por eso creó el concepto de la moral de esclavos, una construcción social y psicológica en la que los débiles glorifican sus limitaciones y convierten sus miedos en virtudes. La humildad no es humildad, es cobardía. El perdón no es perdón, es impotencia. La obediencia no es virtud, es incapacidad de pensar por sí mismo. Para Nietzsche, el alma fuerte no necesita de estas justificaciones. El alma fuerte crea su propio código. No vive para agradar, vive para expresar. No obedece por miedo, actúa por voluntad. No huye del dolor, lo transforma en poder. Y sin embargo, Nietzsche no es un predicador del ego. Su psicología no es un culto al narcisismo. Es, por el contrario, una entrega radical a la verdad, aunque esta verdad destruya lo que creemos ser. Es la valentía de vivir sin certezas, de avanzar sin mapas, de resistir el impulso de pertenecer a costa de negarse.
Es mirar dentro de uno mismo y no huir ante el horror que se descubre. Es entender que todo valor es una creación, que no hay leyes morales escritas en el cielo, que Dios, como figura externa, ha muerto, y que el único Dios posible, si es que existe, debe nacer dentro de ti. Es decir, tú eres el que decide si la vida vale la pena. Tú eres quien otorga sentido. Y eso es una carga inmensa, pero también es una oportunidad única. Nietzsche no escribió para las masas, escribió para los que están en el borde del abismo, para aquellos que han perdido la fe, pero no la voluntad, para los que se atreven a morir simbólicamente y desde esas cenizas renacer. No como antes, no como todos, sino como una forma nueva de existencia, como una conciencia despierta, como una fuerza que ya no necesita ser aceptada, ni comprendida, ni aplaudida, porque ha descubierto su verdad, y eso es todo lo que necesita. La voluntad de poder. Hay una fuerza que recorre el alma humana en silencio. No se trata de un simple deseo de sobrevivir. No se limita al instinto biológico de preservar la existencia. Es algo más profundo, más oscuro, más creador. Nietzsche la llamó voluntad de poder, y en esa idea condensó gran parte de su psicología, porque para él, el ser humano no vive simplemente para mantenerse vivo, vive para afirmarse, para expandirse, para imponerse no sobre los demás, sino sobre sí mismo, sobre sus límites, sobre sus miedos, sobre sus contradicciones. La voluntad de poder es la pulsión interna que empuja al hombre a superarse, a dominar sus propias debilidades, a transfigurar su dolor en fuerza, su caos en orden, su sufrimiento en significado. Es el fuego que arde detrás de cada acto de creación auténtica. Es el impulso que nos obliga a dejar de ser lo que somos para convertirnos en lo que podríamos ser. Pero esta voluntad no es siempre luminosa. A veces destruye, a veces enloquece, a veces quema todo lo que toca. Porque quien tiene voluntad de poder de verdad, sabe que su alma no será un jardín. Será una batalla constante, una guerra perpetua entre lo que uno desea y lo que uno teme, entre lo que uno sueña y lo que uno evita. La voluntad de poder no es la ambición superficial de quien busca reconocimiento. Es el deseo profundo de afirmarse incluso cuando nadie escucha, de mantenerse firme incluso cuando todo se desmorona, de seguir caminando aunque ya no haya caminos. Nietzsche comprendió que gran parte del sufrimiento humano nace de la represión de esta voluntad, porque la sociedad, las religiones, la moral y los sistemas están diseñados para domesticar al hombre, para convertirlo en un engranaje funcional, obediente, predecible. Pero esta domesticación no elimina el impulso, solo lo deforma, lo convierte en resentimiento, en odio oculto, en frustración que se disfraza de virtud. El alma que no puede expandirse se pudre, y ese veneno se filtra en las relaciones, en la cultura, en el lenguaje. Así nace la moral de esclavos, esa en la que se glorifica la debilidad y se condena la excelencia, en la que se premia la obediencia y se castiga la diferencia, en la que se enseña a temerle a la libertad porque es demasiado exigente. Por eso Nietzsche nos habla de crear nuestros propios valores, no como una excusa para la arbitrariedad, sino como un acto heroico. Crear valor es afirmar la vida desde lo más profundo del ser. Es no esperar que otros nos digan que está bien. Es dejar de necesitar la aprobación para actuar con sentido. Es vivir como un artista que no copia, sino que inventa. Como un guerrero que no conquista tierras, sino su propia alma. La voluntad de poder no es un grito de dominación. Es un susurro de creación. Es la fuerza que nace cuando dejamos de culpar al mundo y empezamos a asumir que somos responsables de lo que hacemos con lo que nos tocó. Y es ahí, justo en esa responsabilidad radical, donde Nietzsche lanza su golpe más brutal, porque no nos deja excusas. No hay salvador. No hay redención automática. No hay consuelo gratuito. Solo hay una opción: convertirse en lo que uno realmente es. No lo que el mundo quiere que seas. No lo que tus padres esperan. No lo que tu cultura dicta. Lo que tú, en lo más profundo, sabes que puedes ser. Esa es la mayor expresión de la voluntad de poder. No mandar sobre otros, sino sobre ti mismo. No dominar por miedo, sino crear por fuerza. La muerte de Dios. Pocas frases han causado tanto desconcierto como la que Nietzsche escribió con una mezcla de tristeza y lucidez. Dios ha muerto. No lo dijo con burla,
No lo dijo con odio, lo dijo con dolor. Lo dijo como quien constata una pérdida irreparable. Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. No porque un grupo de personas haya dejado de creer, sino porque el mundo moderno ha vaciado de significado las creencias que una vez lo sostuvieron, porque seguimos pronunciando las palabras sagradas, pero ya no sentimos su peso, porque repetimos los rituales, pero ya no habitamos el misterio, porque hemos convertido la fe en una costumbre, la espiritualidad en comercio, la esperanza en superstición. La muerte de Dios no es un hecho teológico, es una crisis psicológica, una ruptura existencial, porque Dios, como símbolo supremo de sentido, como garantía de orden, como promesa de justicia, representaba un pilar que sostenía toda la estructura de la vida humana. Y cuando ese pilar cae, todo se tambalea. El bien y el mal dejan de tener fundamento. La moral se vuelve relativa. El propósito desaparece. La angustia se instala. El vacío se extiende. Y el hombre se ve frente a un mundo que ya no responde a sus preguntas más profundas. Un mundo que no ofrece dirección. Un universo que no habla. Nietzsche vio antes que nadie lo que vendría. Vio una humanidad desencantada, perdida entre la ciencia y el consumo, entre la razón técnica y el nihilismo emocional. Vio al hombre moderno buscando sentido en el ruido, en la velocidad, en el éxito, en la imagen. Y comprendió que ese hombre, al haber matado a su Dios, ahora debía enfrentarse a una tarea titánica, ser su propio Dios. No en el sentido de arrogancia, no como un acto de soberbia, sino como una exigencia espiritual. Si Dios ha muerto, entonces tú debes crear tu valor, tu sentido, tu propósito. Nadie lo hará por ti. Esta exigencia no es para todos. Muchos, la mayoría, preferirán seguir creyendo sin creer, actuar como si todo siguiera igual, aferrarse a las formas vacías, a las palabras gastadas. Pero algunos, los más valientes, los que no temen mirar el abismo, entenderán que ese vacío es una invitación, no a la desesperación, sino a la creación, no a la resignación, sino a la transformación, porque cuando todo lo externo cae, queda lo interno, y allí, en ese silencio aterrador, empieza la verdadera vida, no la vida automática, no la vida que te dieron, la vida que tú decides construir. Nietzsche no quiso destruir la fe, quiso purificarla, sacarla del rebaño, devolverla al individuo, hacer que la espiritualidad no sea una excusa, sino una conquista, que no sea una obediencia ciega, sino una afirmación consciente, que no sea una espera pasiva, sino una creación activa. La muerte de Dios, en el fondo, es la posibilidad de una nueva forma de vida, una vida que ya no necesita salvación, porque ha entendido que el mayor milagro es vivir con coraje, con verdad, con voluntad, con arte.